Adelante, por favor, y en la oficina de la Casa del Poeta para nuestra conversación. Bueno, el momento en que descubrí mi vocación literaria es muy difícil de precisar. Puedo decirte que ocurrió al final de mi niñez, digámoslo así, en los primeros años de mi adolescencia. Estas etapas de la vida son muy difíciles de precisar, pero yo era un niño, un adolescente, un lector muy ávido, muy curioso. Mi padre me había acercado y amigos de la casa me habían acercado muchos libros que yo leía con gran interés y muchas veces francamente deslumbrado, ¿sí? Entonces, ¿hay algún momento en el que esta actividad tan intensa de lectura no, eh, me llevó a preguntarme si yo sería capaz de acuerdo con mis posibilidades, de intentar hacer algo siquiera remotamente parecido a lo que yo admiraba en los poetas que leía y que le daba tanto sentido a esos momentos de lectura, ¿sí? Recuerdo que leía yo a Pellicer, a López Velarde, a Díaz Mirón, a César Vallejo, a Federico García Lorca. Y también había una experiencia muy bonita, que era no solamente leer a los poetas, sino en el caso de uno de ellos, escuchar su voz grabada en un disco de acetato de los que ya no se usan, ahora son piezas de museo, un poeta cubano que se llamaba Nicolás Guillén, que era amigo de mi padre y que alguna vez estuvo en la casa. Había un disco de Nicolás Guillén y yo lo escuchaba con una enorme avidez porque me fascinaba, me dejaba francamente hipnotizado el ritmo percusivo, hipnótico de su poesía caribeña, africana, pero también muy noble desde el punto de vista del español que utilizaba con tanta fluidez y con tanto brillo Nicolás Guillén. No quiero dejar entre paréntesis, se ha dicho, la imagen de que, o la idea de que yo era un niño de esos insoportables que se la pasan leyendo y es un aburrido y un moñotes, ¿no? Sencillamente leía mucho, pero también jugaba en la calle y vivía una vida bastante normal. Eh, yo creo que entonces esta revelación o este descubrimiento de la propia vocación ocurre en ese momento en el que uno decide pasar de la lectura a la escritura, ¿sí? Tiene mucho que ver con lo que yo llamo el grado cero del plagio. Si uno acaba de leer un poema de García Lorca o de César Vallejo o de Borges, seguramente lo que escriba va a tener la huella, va a tener el rastro de esa lectura reciente. Pero después, con muchos trabajos, con mucha reflexión, con mucho pensamiento puesto en juego, la propia voz va apareciendo y se va perfilando en lo que uno hace, si tiene suerte, ¿sí? Entonces, ese es el momento en el que yo creo, a mis 12 o 13 años, en que pensé que yo podía ser escritor, que yo podía ser poeta, específicamente poeta, sí. Perfecto. Mis hábitos como escritor eh, difícilmente podrían ser descritos como una rutina, ¿sí? Hay escritores como el señor Mario Vargas Llosa que escriben de 9 a 2, ¿sí? Como si fueran unos oficinistas o unos burócratas de la literatura. Pero yo no soy así. Yo tiendo al desorden a la hora de escribir, pero no dejo de pensar continuamente en términos literarios. Lo que veo, lo que escucho, lo que presencio, lo que también, desde luego, lo que leo, ¿sí? Todo está nutriendo continuamente, digámoslo así, mi conciencia literaria. Es decir, la parte de mi mente o de mi cerebro que se ocupa del trato con el lenguaje. Entonces, en ese sentido, no hay rutina. Y puedo llamar a esta vocación mía, que se cumple accidentadamente todos los días, no nada más algo que hago, ¿sí? No nada más un trabajo, sino toda una forma de vida, ¿sí? Uno no es poeta porque escribe poemas, uno es poeta o escritor porque vive atento al lenguaje, cuidadosamente examinando las formulaciones que escucha o que se le ocurren y que relabora por escrito, desde luego, que lee también. Entonces, la rutina, en mi caso, difícilmente sería esa que he llamado burocrática, como en el caso de algunos escritores que cumplidamente cubren un cierto número de horas ante la máquina de escribir o la computadora, diríamos ahora. Entonces,
Sin embargo, la forma en que yo vivo tiene que ver todo el tiempo con lo que voy a escribir, con lo que estoy escribiendo. Incluso escribir sin escribir. Esto vale la pena explicarlo. ¿Cómo es eso de escribir sin escribir? Prácticamente toda mi vida, o la mayor parte de mi vida, yo he utilizado el transporte público, que no es un lugar ideal ni para leer ni para escribir, pero eso no impide que uno pueda pensar, de modo que pienso frases, pienso palabras, pienso versos y a veces incluso poemas completos. Pienso en eso, me los imagino y los memorizo. A eso le llamo yo escribir sin escribir, para después, en un momento posterior, tan rápido como se pueda, ponerlo sobre el papel una vez que se ha bajado uno del autobús o del taxi y entonces, o del pecero, y entonces puede poner sobre el papel lo que fijó, por así decirlo, en la mente, es decir, lo que escribió uno mentalmente. Entonces, para eso hace falta tener siempre papel y lápiz a la disposición de uno, que es una costumbre que yo, ahí sí una costumbre, un hábito que aprendí de mi padre, que siempre decía, yo como San Juan de la Cruz, con lápiz y papel por todos lados. Los estímulos para mi escritura provienen de muchos lados. Yo siempre he sostenido que el gran maestro, el gran estímulo es el mundo circundante, en el que están incluidos pues, los seres animados y las cosas inanimadas, inertes, los libros, los discursos, las luchas políticas, las luchas sociales, las bibliotecas, los paisajes naturales, etc. De ahí provienen los estímulos para que uno escriba, ¿sí? Yo tiendo a ser libresco naturalmente y hay una idea, un prejuicio, lo llamaría yo, que dice, esa literatura que proviene de los libros para reproducirse en otros libros no tiene mucho valor. Yo disiento, ¿sí? Uno de los más grandes escritores que ha habido, no solamente en la época moderna, sino a lo largo de la historia de la literatura, era un hombre plenamente libresco y literario, ¿sí? Jorge Luis Borges, el gran poeta argentino ciego, que fue director de la Biblioteca Nacional de su país. Era un hombre de libros y de sus libros sacaba muchos de esos estímulos para su creación literaria, para sus narraciones, sus ensayos y sus poemas, a los que por cierto no se les hace todo el caso que yo creo que merecen sin duda. Bueno, digamos el apego o el desapego respecto de los libros propios es todo un asunto con el que lidiamos los escritores del género que fuere, y que voy a plantear en tres partes, ¿sí? Primero, hay una costumbre de los poetas en especial que consiste en renegar del primer libro, ¿sí? El primer libro estaba muy verde, se veían las influencias, las lecturas recientes habían dejado su huella casi indeleble y eso no le gusta a los poetas, no nos gusta, diríamos, ¿no? No nos gusta que se noten las formas que hemos heredado y aprendido, quizás no del todo bien, de los poetas que nos antecedieron. Entonces todo eso se refleja y se deposita de mil formas en el primer libro que uno publica. Y eso produce a la larga o a la corta una reacción de rechazo frente a ese primer libro, ¿sí? De lo que yo he escrito, hay un libro que ha tenido cierta fortuna, que es un libro que publiqué en 1987 que se titula Incurable. Pero el libro que más me gusta, y esta es una respuesta de cajón a una pregunta de cajón, Patricia, es el que todavía no he escrito. Y así, tal y como me lo imagino, y en esto coincido con la inmensa mayoría de los poetas que en el mundo han sido, es un libro maravilloso, genial, ¿sí? Que va a cambiar el curso de las cosas y que va a acabar con el cuadro. Pero no lo he escrito todavía. Cuando lo escriba se verá que todas esas ilusiones o expectativas o ideas que había depositado en él en realidad quedan frustradas por la realidad de esa escritura. Pero en el mundo ideal, ¿sí? En un mundo de ilusiones, por utilizar esta frase un poco cursi o muy cursi, es un libro perfecto, es un libro maravilloso, es un libro genial. Ese es el que más me gusta, el libro que todavía no he escrito. Yo creo que es la búsqueda precisamente de eso, para usar otra frase cursi,
la búsqueda de un ideal literario, un ideal expresivo, formal, en el que uno pueda depositar, sea capaz de depositar con todo vigor, con todo brío, lo que piensa, lo que imagina, sus ideas acerca del mundo y de la vida y de la muerte, de todos los grandes temas, y aún de los temas pequeñitos, ¿sí? Yo siempre he pensado en mí, cuando me preguntan cómo te definirías, eh, pienso en la Ciudad de México. Pienso en que la Ciudad de México es mi ámbito, ¿sí? Es mi ecosistema, es mi logósfera, para usar una palabra muy elegante, ¿sí? Es decir, logósfera querría decir esa forma de la atmósfera que está llenando nada más del oxígeno que respiramos y de la ponzoña de la contaminación ambiental, sino de los discursos, de las palabras que uno lee, que uno escucha, que uno dice. La ciudad es un lugar empapado, sumergido en discursos, en hablas, en conversaciones, en declaraciones, gritos, letreros que uno escucha, lamentos. Entonces, la ciudad es un inmenso discurso de dimensiones prácticamente cósmicas, inabarcable, ¿sí? Es muy diferente de otras configuraciones sociales, entre otras cosas por eso, desde luego, está lo más evidente, la gran cantidad de personas que viven en una ciudad, el tráfico, el ruido, pero a mí me llama la atención el lenguaje desbordante y de dimensiones verdaderamente fuera de toda imaginación. No puede uno imaginarse la cantidad de lenguaje que está puesto en movimiento en una ciudad. En ese sentido, es un lugar extraordinario. Pero no nada más eso. Hay una idea que a mí me parece un poco extraña, que dice, la vida en el campo o en la provincia es mejor que la vida en la ciudad porque ahí hay mucha tranquilidad y ahí hay mucha paz, cosa que es enteramente falsa si uno ve los periódicos. Y no solo en México, en el mundo entero, ¿sí? Es un viejo tema del Renacimiento, ¿sí? La denostación de la ciudad y el elogio del campo. Se llama así, el menosprecio de corte y alabanza de aldea. En esta frase, la corte equivale a la ciudad, ¿sí? La ciudad es donde está la corte. Por eso, menosprecio de corte, alabanza de aldea quiere decir, la ciudad es una lata y es muy difícil vivir aquí, pero en cambio en el campo hay tanta tranquilidad, ¿sí? Yo no creo en eso. Desde luego, no menosprecio en absoluto la aldea o el campo o la provincia. Me gusta mucho, pero yo soy completamente, voy a decirlo con una frase que me gusta mucho, poética, flor de asfalto. Entonces, la ciudad es mi ámbito, como digo, y de ella dependo completamente. Hay una frase de Sócrates que me parece extraordinaria, que no la esperaría uno de un hombre así, pero bueno, de un filósofo que de repente se ocupa de esto, de la ciudad. Por supuesto, él era un ateniense de pies a cabeza, y entonces está pensando en eso cuando dice, la ciudad es un lugar maravilloso, porque es aquí donde podemos ver el rostro de nuestros hermanos. Entonces, la ciudad tiene muchas cosas extraordinarias. Yo he vivido toda mi vida en la Ciudad de México, con realmente muy pocas estancias fuera del país o de la ciudad misma, y he sido aquí muy feliz. Aquí están mis muertos, aquí está mi gran amor, que es mi esposa Verónica. Aquí nació mi hija, que no vive aquí, sino en otra ciudad, y están mis hermanas, mis parientes, mis amigos, algunos que, repito, tengo que decirlo siempre, ya se fueron, ya murieron, y aquí puedo ver también el rostro de mis hermanos, ¿sí? Que tienen rasgos muy diferentes unos de otros, ¿sí? A veces son jóvenes a los que les doy clase en la universidad, o camaradas de las luchas sociales, o escritores, colegas con quienes mantengo un diálogo constante y continuo. Es una forma extraordinaria de vivir. A mí me tocó una ciudad cuando era niño, adolescente, cuando empezaba a crecer, a tener cierta conciencia, una ciudad muy habitable, muy vivible, muy caminable, que era la Ciudad de México cuando tenía 6 millones de habitantes. Muy difícil pensar en esa ciudad ahora, con esta inmensidad tan compleja, laberíntica, enredada y a veces doliente, sufriente, pero también llena de exaltaciones y de formas en que nos recompensa por vivir aquí, ¿sí?
insisto, viendo el rostro de nuestros hermanos para seguir esta idea de Sócrates y preocupándonos por ellos, tratando de que las cosas mejoren y haciendo lo que sabemos hacer buenamente lo mejor que podemos. Bueno, la pandemia se ha notado mucho en la ciudad, probablemente más que en cualquier otro lugar del planeta, en las ciudades, quiero decir. Recuerdo, Patricia, la imagen de un jabalí que cruza una calle en la ciudad de Barcelona. Esa imagen me quedó y me quedará para siempre, es una imagen extraordinaria, ¿no? Sé que a menudo en la ciudad de Londres se meten zorros de los bosques aledaños, ¿sí? Los mexicanos estamos más o menos acostumbrados a ver, por supuesto, ratas, desde luego, pero ellas siempre han estado aquí, entonces probablemente son los verdaderos, los genuinos, los legítimos habitantes de la ciudad. Pero de repente puede uno ver, y ha ocurrido durante la pandemia, estos meses de encierro, cacomistles, sí, que son unos animales muy bonitos a pesar de su nombre, que no es tan bonito, son unos animales preciosos, ¿sí? Y bueno, el canto de los pájaros, el silencio que se apoderó de nuevo de la ciudad durante los meses del encierro, de la pandemia, que volvió a hacernos pensar en que quizás hemos equivocado el camino de la convivencia, ¿sí? Que no hemos sido capaces de recogernos de repente para pensar sencillamente, para valorar, para sopesar lo que nos sucede, aquello que somos, el valor que le damos a la vida, cómo podemos valorar cómo podemos calificarla. Sócrates, para volver a él, decía, una vida que no es examinada no vale la pena de ser vivida. Y la pandemia nos ha dado la oportunidad de revisar nuestra propia vida, de ver, a ver, ¿hasta dónde he llegado? ¿Qué he hecho? ¿Sí? ¿Cómo me he portado? ¿He lastimado a alguien? ¿He procurado hacer las cosas correctamente? ¿He mentido? ¿He robado? ¿He hecho las cosas de acuerdo con las enseñanzas de mis mayores? Si en ellos encontré realmente virtud y enseñanzas. ¿Sí? Las cosas que me enseñan los libros de sabiduría son las cosas que yo considero que son las rectoras de mi vida. Todo esto nos ha obligado a pensar la pandemia, en alguna medida a muchos de nosotros, desde luego no a todos. Y eso ha sido enormemente valioso. Para mí ha sido extraordinario. Aparte de que me ha dado muchas horas de lectura muy propicia, ¿verdad? Quiero decir, condiciones muy propicias para la lectura, me corrijo. Entonces, ha sido desde todos los puntos, desde muchos puntos de vista, muy beneficiosa. Pero no deja de haber un dolor muy profundo, lacerante, pensar en todo lo que ocurre alrededor, todo lo que ocurre en las casas, en las calles, en los hospitales, ¿sí? La gente que sufre, que está dolida, herida, que ha perdido a su gente, que la ha pasado realmente muy mal, ¿sí? Porque a las condiciones de pobreza, de dificultad económica, se suma este problema de salud, pues en casi 70,000 casos insuperable, ¿sí? Porque por desgracia en este día de septiembre en que estamos hablando nos acercamos a la cifra sobrecogedora de 70,000 muertes en el país, según la información oficial. De modo que ha sido una experiencia muy radical, muy profunda en muchos sentidos y que más nos valdría que nos dejara enseñanzas muy claras para que corrigiéramos el rumbo, para que pensáramos más en los demás, para que nos ocupáramos de los grandes problemas de la vida y la muerte, del dolor, de la soledad, de la vida que vale la pena examinar continuamente. El papel que la literatura tiene en el mundo para mí solamente ha acentuado su importancia a la luz de la tragedia que estamos viviendo. A la gente le hace falta pensar y una de las mejores formas de pensar es establecer contacto con las mejores gentes, con las mejores mentes que ha habido, ¿sí? No es lo mismo vivir una vida en la que no ha leído uno el Quijote, la gran obra de Cervantes, que una vida en la que ha estado ahí presente ese libro maravilloso, ¿sí? A veces incluso tiene una utilidad directa, ¿sí? Hay algún amigo por ahí que me decía, yo cuando me siento triste, desconcertado o deprimido, como se dice ahora, voy al Quijote y abro el libro y leo algunas páginas y me reconforta, me da muchas luces sobre mi vida, me ayuda a estar en paz. Entonces,
Esa es una utilidad directa, ¿no? Casi diría yo terapéutica, curativa, pero en todos los sentidos el contacto con las buenas obras de literatura, de poesía en especial, nos ayuda a vivir con nuestra propia mente, a examinarla, a saber con qué contamos cuando pensamos en el lenguaje, ¿sí? Y cuando lo vemos manejado con maestría, con genio a veces, pues eso es una recompensa continua en el caso de los lectores ávidos, constantes, y en el caso incluso también de los lectores que se acercan a una obra de repente nada más, o leen uno o dos libros al año, pero que los leen bien y que los leen metiéndose realmente entre sus páginas, por así decirlo. Lo que hago ahora es lo que siempre hago, es escribir y leer y pensar, ¿sí? Realmente lo que he estado haciendo, sin embargo, ha estado menos enfocado en la escritura propiamente dicha y sí en algo que el encierro de la pandemia, el que nos ha obligado la pandemia, me ha permitido echar a andar. Y es la revisión de los papeles que tiene uno guardados ahí, que son poemas que o no ha terminado, que están en borrador, que no han sido pasados en limpio, y que no han sido valorados, que no forman parte de no formaban parte de ningún proyecto de libro, digamos. Y entonces me he dedicado a vaciar los cajones, a tratar de vaciar los cajones y a poner orden en todo ese material que ha resultado inmenso, o sea, mucho más mayor de lo que yo pensaba, ¿sí? Entonces me he dedicado a leer lo que ya escribí durante largos años, 20 por lo menos, y que son poemas que no entraron en libros hasta ahora, pero que probablemente formen parte de no sé cuántos libros voy a tener listos en un plazo razonable, 1 o 2 años, varios, 4 o 5 por lo menos. Un incendio en una biblioteca o en mi biblioteca, ¿qué sacaría yo? Bueno, sacaría desde luego las obras completas de don Luis de Góngora, ¿sí? Probablemente la Divina Comedia y el Quijote. Pero claro que ahí empiezan los problemas, porque ¿dónde queda Shakespeare? ¿Sí? ¿Dónde queda Homero? Entonces es muy difícil, ¿no? Es una pregunta imposible. Pero creo que entre esos 3 libros u obras de autores, la que no podría faltar, en mi caso, en el caso en el que yo me viera rescatando libros de un incendio, no faltaría la poesía de don Luis de Góngora. Don Luis de Góngora me parece el más grande poeta que ha habido en nuestra lengua, ¿sí? A mucha distancia de los demás, hasta el momento, ¿sí? Escribió en una época de auténtico esplendor y de madurez de la lengua española y aprovechó todas sus riquezas como nadie lo ha hecho desde entonces, ¿sí? Ha habido desde luego grandes poetas en otras épocas, en la época moderna, poetas inmensos, pero ninguno como don Luis. Yo no suelo llamar a la gente con el don, ¿sí? No me dirijo así, no me refiero así ni a los senadores, ni al presidente de la República, más que solamente a algunos de mis profesores más queridos y a don Luis de Góngora, ¿sí? Entonces, es mi opinión, yo disfruto enormemente, nunca deja de decirme cosas. Cuando vuelvo a leer poemas suyos, encuentro cosas nuevas, nuevos brillos, espejeos del sentido, proezas de la forma, etc. Es un gran regalo haber conocido la poesía de don Luis en esta vida, uno de los grandes regalos de la vida.